los fondos de pensiones obtuvieron rentabilidad en noviembre, incluso el golpeadísimo Fondo E. Vamos a conversar con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Por qué las elecciones del domingo le dieron este empujón al Fondo E? Bueno, básicamente las elecciones, y no solo las elecciones, sino que también el rechazo al cuarto retiro de fondos previsionales genera menor incertidumbre, y esta menor incertidumbre se traduce en caída de las tasas de interés. Y cuando caen las tasas de interés en Chile, eso genera un aumento en el precio de los instrumentos en los cuales están invertidos los fondos conservadores. Y eso evidentemente ayudó a que la rentabilidad del fondo D y el E tengan buenos resultados en lo corrido del mes. Ahora, menor incertidumbre respecto al retiro, efectivamente, a pesar de que se vuelve ahora a retomar la discusión, por ende podríamos pensar que esa incertidumbre se puede volver a alojar. Y en el caso de las elecciones, eran 7 candidatos, ahora hay menos incertidumbre porque quedan 2. Sin embargo, son candidatos bien de los extremos y efectivamente el escenario es súper incierto. Está bien polarizada la cosa, obviamente que eso también influye, ¿no? En todos los aspectos de la economía, la inversión, etcétera. ¿Podría, en definitiva, volver a golpearlo? Sí, es correcto lo que tú señalas. Sin embargo, yo diría que hay que poner atención especialmente a las elecciones parlamentarias, porque las elecciones parlamentarias mostraron un resultado bastante más equilibrado de las fuerzas políticas en el país, y lo que va a obligar sí o sí a tomar acuerdos relevantes, transversales, para poder implementar cambios. Y yo más bien creo que se aleja la probabilidad en términos de cambios estructurales en los cuales cualquiera sea el que gane, como tú dices, desde los extremos que tú bien señalas, ninguno podría pasar por sobre el otro con ninguna propuesta que fuera demasiado radical. Desde ese punto de vista, yo diría que la atención que nosotros ponemos en los resultados de las elecciones y sus efectos en las tasas de interés y por lo tanto la rentabilidad de los multifondos, nos referimos más bien a las elecciones parlamentarias, que han mostrado un resultado equilibrado de fuerzas políticas. Ahora, ¿en qué estaba invertido en general el Fondo E en su mayoría? El Fondo E y el Fondo D invierten principalmente en instrumentos de renta fija locales en Chile, y por lo tanto estos instrumentos, su rentabilidad dependen de las tasas de interés locales en Chile, y estas tasas de interés vienen determinadas en buena medida por el nivel de incertidumbre, la percepción de riesgo país que se va generando. Y en ese sentido entonces hemos visto alta volatilidad, y hemos visto alta volatilidad producto de un tiempo bastante convulsionado. Hemos dicho que hemos vivido tiempos excepcionales, donde, por ejemplo, el debate sobre los retiros de fondos provisionales y las expectativas, por tanto, de tener que observar ventas masivas de estos instrumentos, evidentemente eso generó en su momento alzas en las tasas de interés y por lo tanto una presión a la baja de esos instrumentos, y eso es lo que castigó fuertemente el Fondo E. Nosotros hacia finales del mes de octubre anunciamos en el peor momento una caída acumulada de la rentabilidad del Fondo E desde enero hacia mediados del mes de octubre de casi un 20%. Lo que hemos visto con los buenos resultados que estamos observando del Fondo E durante este mes de noviembre es que aproximadamente un tercio de esas pérdidas acumuladas han sido revertidas. Con todo, aún así, el Fondo E tiene una pérdida desde enero a la fecha del 13,5%, el Fondo D una caída del 10%, es decir, todavía estamos en un mal escenario para estos fondos, pero sí podríamos decir de que esta es una buena noticia, una recuperación parcial, producto de esta mayor certidumbre, básicamente ocasionada como resultado de estas noticias de carácter más bien político, como te decía, como fue el rechazo a la idea de legislar por parte del Senado. No obstante, evidentemente estamos observando ahora que la discusión sigue a nivel de la comisión mixta, pero no lo vemos fácil. Vemos que es una discusión que se está entrampando y cuyo destino final no es difícil de anticipar. Sí, ahora, en caso de que se aprobara, ¿cómo ves el escenario? No, es un mal escenario, eso lo hemos dicho muchas veces y lo han dicho evidentemente todos los técnicos, y yo quisiera más bien aquí relevar lo que ha dicho el Banco Central, que ha hecho presentaciones robustas, macizas, contundentes respecto de lo negativo de iniciativa de estas características por distintas razones. Y yo creo que la principal, y esto es importante decirle a la gente, que los principales afectados son las propias personas. En la medida que se vean disminuidos sus saldos como resultado de sus retiros, eso va a impactar negativamente sobre sí mismos en el futuro, cuando se jubilen, producto de que tendrán menores saldos y menores pensiones. Sabemos que como resultado de los 3 retiros combinados, ya las pensiones en Chile sabemos a ciencia cierta que serán del orden de un 30% menos que ahora.
pensiones que ya son bajas aún. Y por lo tanto, entonces, es un mal escenario. Pero a nivel económico, también sabemos de que las necesidades ya no son las mismas de los peores tiempos de la pandemia, y por lo tanto, entendemos de que producto de los 3 retiros anteriores, producto de el ingreso familiar de emergencia, se ha inyectado una cantidad de recursos muy importante en un contexto donde la economía ya ha recuperado buena parte de lo que se vio afectado durante el año pasado. Teníamos una proyección de crecimiento muy alta para este año, y por lo tanto entendemos de que ya la urgencia no es tal. Y en tal sentido, el exceso de liquidez que se genera sobre el mercado genera a su vez un efecto sobre el aumento de los precios. Ya hemos visto las presiones inflacionarias que se está observando en distintos bienes de consumo masivo de primera necesidad, como lo es el pan, por ejemplo, y por lo tanto la inflación va justamente en contra de las personas, y por tanto creemos de que un cuarto retiro va a afectar negativamente a la gente, y por lo tanto nos parece que es una mala política. Y finalmente, también importa señalar de que hoy día las personas que probablemente más o que eventualmente podrían necesitar aún de estos recursos son personas que hoy día ya no tienen recursos en el sistema porque probablemente ya los sacaron a los 3 retiros anteriores. Claro. Ahora, lo que pase con los fondos, ¿va a depender también de quién salga electo presidente? O sea, ¿va a haber una diferencia ahí entre cómo se van a mover si sale Boric o si sale Kast? Bueno, efectivamente, los fondos de pensiones están invertidos en el mercado financiero, en distintos tipos de instrumentos, como hemos dicho, y los fondos conservadores principalmente en Chile, y por lo tanto sabemos de que los distintos escenarios políticos van a generar distintas respuestas en los actores del sistema financiero, y evidentemente aquí no va a dar lo mismo, y tampoco va a dar lo mismo respecto de cuáles son las propuestas de cambios al sistema de pensiones, porque sabemos de que la reforma de pensiones va a ser uno de los ejes importantes en lo que queda de la campaña presidencial para la segunda vuelta, y va a ser sí o sí agenda de política pública del próximo gobierno, cualquiera este sea. Entonces, ciertamente vamos a seguir enfrentados a volatilidad y a cambios probablemente en los resultados de los multifondos. ¿Y qué es lo que necesita esa reforma de pensiones? Bueno, los distintos diagnósticos ya han sido bastante enfáticos en señalar de que es importante aumentar la tasa de ahorro en Chile. Justamente por las mismas razones que estos retiros han ido en la dirección contraria, porque han ido justamente hacia el desahorro de las personas para financiar sus futuras pensiones. Existen consensos claros de que es necesario aumentar la tasa de ahorro de un 10, probablemente un 14, un 16 o incluso un 18%. Pero también existe también consenso respecto de la importancia de aumentar el esfuerzo del Estado, el esfuerzo solidario a través del pilar solidario o de la futura pensión básica universal, que al parecer concitó consenso en las distintas candidaturas de la primera vuelta, y también está en la mirada de los programas de los 2 candidatos que han pasado a segunda vuelta. Por lo tanto, vamos a tener probablemente una pensión básica universal, por lo tanto, que va a incorporar a personas que hoy día no tienen la cobertura del pilar solidario, y probablemente vamos a tener también una pensión básica universal que va a ser más generosa que la pensión que hoy día conocemos hasta el día de hoy. Y por lo tanto, vamos a tener mayor esfuerzo fiscal, vamos a tener mejores pensiones básicas, universales, y probablemente sí vamos a requerir de mayor esfuerzo de ahorro con cargo al empleador, para que a través de ese ahorro entonces podamos financiar pensiones en el futuro. Sí, bueno, y finalmente, ¿no? El fondo que más rindió este año fue el A. Vamos a ver qué pasa con el E después de este empujoncito, pero que bueno, sabemos que tuvo que ver con estos 2 factores, ¿no? Con las elecciones y también con que se entrampara la discusión respecto a un cuarto retiro. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque el escenario efectivamente es incierto. Rodrigo Gutiérrez de CIEDES, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que te vaya muy bien. Gracias, Claudia, que estés muy bien. Chao.